Buenos días, profesor. Hoy le vengo a hablar sobre las corrientes artísticas del siglo XIX y su representación en el Munar. Aquí le pongo la imagen que fue el Munar. Y primero, para entender sobre las corrientes artísticas del siglo XIX, primero debemos de saber sobre el contexto histórico. El siglo XIX fue un periodo marcado por transformaciones profundas, tanto en lo político, social, económico y cultural, porque estos cambios alteraron la forma en que las personas entendían al mundo y como consecuencia dieron origen a nuevas corrientes artísticas. Los principales cambios científicos del siglo XIX fue el progreso en física y química con la electricidad y el magnetismo. En la tecnología e industria fue la máquina de vapor, el ferrocarril, el telégrafo y la iluminación eléctrica. El surgimiento de la fotografía también ayudó a transformar la manera de representar la realidad. Eh, el desarrollo de la geología, biología y genética de Darwin, Mendel y Liel nacen las ciencias sociales y el positivismo. Mm, Entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX ocurrieron procesos que modificaron por completo la vida en Europa y América. Principalmente fue la Revolución Francesa de 1789. Introdujo ideas de la libertad, igualdad y derechos individuales. La revolución industrial surgió la fábrica de la maquinaria y el crecimiento urbano acelerado. La revolución industrial surgió en Inglaterra y su principal invento fue la máquina de vapor. Gracias a la revolución francesa se originaron las independencias en América y los nuevos países buscaban identidad cultural y sentido de nación. La ciencia y tecnología tuvo avances como el ferrocarril, la fotografía y estudios naturales cambiaron la percepción de la realidad. Todo esto ayudó a crear nuevas corrientes artísticas y cómo las personas eh, ocupaban nuevos puestos o lugares sociales. Una de esas corrientes que surgió después de estos movimientos y eso fue el romanticismo. El romanticismo surgió a finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX. Como respuesta al racionalismo de la Ilustración y a los profundos cambios sociales provocados por la Revolución Industrial. Este tuvo un contexto donde la vida se volvía más mecanizada y la razón dominaba sobre la emoción. Esta corriente propuso volver al sentimiento, la imaginación y la libertad individual. Además, el romanticismo tuvo gran importancia porque transformó la forma de crear arte, colocando la expresión personal por encima de las reglas académicas. También fortaleció mucho el nacionalismo cultural, ya que muchos países buscaban construir identidad después de procesos de independencia, y pues de ahí surge el nacionalismo. Sus características principales es que a partir de su visión del mundo, el romanticismo desarrolló características muy claras. Da prioridad a la emoción, la imaginación y la subjetividad del artista, lo que permitió obras más personales y expresivas. De igual manera, la naturaleza tuvo un papel central como símbolo de libertad, grandeza y fuerza espiritual. Por lado, por otro lado, esta corriente incorporó temas como la melancolía, la pasión, los conflictos internos y lo histórico nacional. Sus obras suelen mostrar atmósferas dramáticas, contrastes intensos de luz, composición que buscan transmitir sensaciones profundas y finalmente su rechazo a las reglas estrictas del arte clásico. Permitió una mayor libertad creativa, convirtiéndola en una corriente decisiva del siglo XIX. Y aquí hay principales obras del romanticismo. El realismo surgió a mediados del siglo XIX como una reacción directa contra el idealismo, la emotividad del romanticismo. Este movimiento apareció en un contexto marcado por la revolución industrial, el crecimiento urbano y la desigualdad social, con la influencia de las nuevas ciencias que impulsaban una visión más objetiva del mundo. La importancia del realismo radica que introdujo una mirada crítica y social al arte, convirtiéndolo en un medio para denunciar injusticias y mostrar la vida de las clases trabajadoras, y sentó bases para los movimientos posteriores que también buscaban una conexión directa con la vida moderna, como el naturalismo y parte de la fotografía documental. Estos son principales pintores del realismo.
Sus características principales es que el realismo se caracteriza principalmente por la representación objetiva y detallada de la realidad, sin embellecimientos ni exageraciones emocionales. Sus obras muestran escenas de la vida diaria, retratos de trabajadores, ambientes rurales y situaciones sociales difíciles, siempre con un enfoque honesto y directo. Y también tiene el interés por lo cotidiano, lo que llevó a los artistas a observar con precisión los gestos, la ropa, el entorno y las condiciones laborales. También emplearon una iluminación natural, colores sobrios y composiciones equilibradas que reforzaban la sensación de verdad. Finalmente, el realismo buscó que el arte tuviera un propósito social, convirtiendo cada obra en un testimonio de la vida del siglo XIX y en una herramienta para reflexionar sobre los problemas de su época. Por otro lado, tenemos el expresionismo. El expresionismo surgió a inicios del siglo XX, principalmente en Alemania, como una reacción contra el impresionismo y contra una sociedad que está entrando en una crisis por la industrialización acelerada, la vida moderna y las tensiones previas a la Primera Guerra Mundial. Ante un mundo cada vez más deshumanizado, los artistas expresionistas buscaron mostrar su mundo interior, dando prioridad a las emociones intensas, la angustia y la visión subjetiva del artista. La importancia radica en que rompió por completo la representación fiel de la realidad, permitiendo que el arte se enfocara en lo psicológico, lo emocional y lo simbólico. Por eso, el expresionismo abrió el camino a diversos movimientos modernos y cambió para siempre la forma de entender la pintura. Aquí hay principales pintores. Sus principales características del expresionismo es que uso de colores intensos y contrastes, tiene pinceladas fuertes y deformaciones deliberadas de las figuras para transmitir emociones profundas. Las obras sobre, las obras suelen expresar sentimientos como ansiedad, miedo, soledad o tensión interior, priorizando siempre la subjetividad del artista sobre la experiencia real de las cosas. Además, esta corriente utiliza formas distorsionadas, composiciones dramáticas y un fuerte símbolo para comunicar estados emocionales. Los temas frecuentes incluyen la vida urbana, la alienación, la crisis humana y la condición psicológica del ser humano. Estas características convirtieron el expresionismo en uno de los movimientos más influyentes del arte moderno. El MUNAL, el Museo Nacional del Arte, fue inaugurado en 1982. Está encontrado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es un edificio estilo neoclásico diseñado por Silvio Contri a finales del siglo XIX. Su creación surgió ante la necesidad de reunir y conservar, estudiar obras representativas del arte mexicano, desde la época virreinal hasta los principios del siglo XX. Este museo es importante porque se ha convertido en una de las instituciones culturales más relevantes del país, ya que preserva el patrimonio artístico nacional, impulsa la investigación histórica y acerca al público a las distintas etapas del desarrollo del arte en México. Además del MUNAL, permite comprender cómo el arte mexicano se relacionó con los movimientos artísticos internacionales, mostrando la evolución del país en términos sociales, políticos y culturales. Por eso es referente esencial para entender la historia visual de México. Ahora, ¿qué pinturas podemos ver en el MUNAL que hablan, sí, que sean del romanticismo? Bueno, el romanticismo, una pintura que yo escogí es del Valle de México, desde el Cerro de Santa Isabel, de 1830. El autor es de José María Velasco. José María Velasco fue una paisajista mexicano, así, fundamental del siglo XIX, combinó ciencia, observación y sensibilidad poética, construyendo una imagen idealizada pero identitaria del paisaje mexicano. Mi opinión es que transmite calma, grandeza y una visión poética del territorio, porque mezcla precisión con emoción.
Las características del romanticismo que se pueden ver en la obra es de exaltación de la naturaleza, idealización del paisaje, atmósfera poética y sentido nacionalista y emotivo. Una obra del realismo podemos ver El Senador de 1875, de Felipe Santiago Gutiérrez. Gutiérrez fue un retratista mexicano que buscó representar la figura humana con veracidad y detalles sin idealizar. Su obra es un documento social del México del siglo XIX, pues mi opinión es que destaca por su seriedad, precisión y honestidad visual. Captura la personalidad real del personaje. Tiene una representación fiel, atención minuciosa al rostro y vestimenta, ausencia de idealización y enfoque en personas reales y su condición social. Esas son características de que es una obra del realismo. Obra del expresionismo. Del expresionismo podemos ver la pintura La Niña Triste de 1947 de Manuel Rodríguez Lozano. Es un pintor mexicano marcado por una vida emocional intensa, conocido por su estilo introspectivo y figura melancólica. La opinión es que impacta por su fuerza emocional, la tristeza que se transmite claramente mediante la figura y los colores sobrios. Sus características con el expresionismo en la pintura es que el enfoque en la emoción, distorsión ligera para reforzar el sentimiento, colores sobrios y prioridad del estado psicológico sobre la realidad. En conclusión, el recorrido por el romanticismo, el realismo y el expresionismo, junto a la visita del mural, para mí refleja cómo corrientes artísticas que fueron principalmente en Europa, pues también pueden cambiar aquí en México y representarnos de cierta manera con obras que pues están en el mural. Y pues aquí acaba mi video. Bye, profe. Sácame 10.